Entonces, cuidado con canonizar una sola versión. Uno puede tener su favorita. A mí particularmente me encanta la Nácar Colunga para estudios científicos, me encanta también la Cantera Iglesia, pero la Biblia de Jerusalén siempre ha sido de mis favoritas. ¿Cuáles son esos libros? Por ejemplo, hay un libro que se llama La Didaje Apostólica, la enseñanza de los apóstoles, años 70. En el año 70 ya escribieron cómo debían celebrar la misa, cómo debían hacer las cosas, muchas de las cosas, y son válidas. Y ese libro se valora mucho, como se valora el Pastor de Hermas, como se valora la carta de Clemente Romano a los Corintios, se valoran las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía a Esmirna, a Roma, las diferentes cartas. Todas esas forman parte de los escritos que son los padres de la iglesia. Y no solamente son valoradas por la iglesia católica, ya por fin el mundo protestante está valorándolo. Hace ya unos años me encontré en la editorial CLIE, yo voy de vez en cuando a espiar, no, espiar no, hay libros que son buenos, o sea que uno tiene que aprender a distinguir cuáles son los libros que valen, cuáles son los que uno dice, mejor no. En ese libro, en la editorial CLIE, en la Socorro Sánchez me encontré el otro día un libro, Los Padres de la Iglesia, y uno ve aquí la Didaje, San Ignacio de Antioquía, San Clemente Romano, San Hipólito de Roma, estos escritos que son los continuadores inmediatos que se llaman los padres apostólicos. Una riqueza. No dejen de leerlo. Ahora, no son canónicos. Los libros canónicos, el canon fue cerrado en el año 150 y fue redefinido, fue ratificado en Trento en el siglo XVI, de que los libros son 73 los libros de la Biblia canónicos. Los otros ayudan. Yo cuando era jovencito, 14, 15 años, me preguntaba, ¿y cuando se murieron los apóstoles qué? ¿Y qué? Entonces se acabó todo. No se acabó nada. Ahí fue donde comenzó. Y no solamente en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, y a través de todos los siglos, uno va descubriendo una iglesia viva, continuadora de lo que es la iglesia apostólica. Porque hay un detalle muy importante que voy a decir. En la iglesia, la pregunta es, ¿qué es primero? ¿La Biblia o la iglesia? Dicen, como ese es obispo, seguramente está preguntando algo donde la iglesia va primero. La respuesta es no, porque soy obispo. Es así. Voy a explicar. Estamos hablando ya con la Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El canon se recibe el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la iglesia es primero. Cuando muere Jesucristo y resucita Jesucristo en el año 30, no hay ningún evangelio. El primer evangelio se escribe en el año 64. Después de Cristo, el Evangelio de Marcos. La primera carta apostólica es la de San Pablo en el año 46, primera de Tesalonicenses. Y de ahí comienzan a escribirse. La pregunta es, Jesucristo muere hacia el año 30 y todo este tiempo donde lectura del Santo Evangelio según quién. Los evangelios fueron surgiendo con el tiempo cuando los apóstoles van muriendo para dejar la memoria histórica escrita de lo que ellos fueron relatando. Pero la iglesia es la que nace con el Espíritu Santo y Jesucristo con los apóstoles en Pentecostés, inicia su marcha y es como un río donde dentro del río de la iglesia van surgiendo Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, van surgiendo dentro del río del caminar de la iglesia. La iglesia durante 30 y pico de años no tuvo ningún evangelio. Cuando se escribe el primer evangelio en el año 64, todavía para que ese evangelio llegue a toda la cristiandad, pasa mucho tiempo. ¿Dónde está? ¿Quién lee el evangelio? ¿Cuál evangelio? La iglesia, con la enseñanza de los apóstoles. Esa fue la que fueron transmitiendo, que después fue surgiendo, se fue plasmando por escrito todo. ¿De dónde surge el deseo de dejar por escrito las cosas? Cuando va pasando el tiempo y los que vivieron los hechos van muriendo, hay que escribir. Pero por un tiempo, sea en la iglesia del Nuevo Testamento como en el pueblo de Israel, por un tiempo se transmitió a través de la tradición oral. Mi abuelo me dijo que le dijo a su abuelo que le dijo, y transmitían realmente. Y cuando llegaron allá, cuando llegaron a la tierra prometida, fue cuando por primera vez se sientan. Hay posibilidad de sentarse a escribir. En el desierto no se escribe.
Traten de imaginar en el desierto las escenas, y es difícil, porque en el desierto se va caminando, se va viviendo, se va sobreviviendo y se va experimentando. Pero es sobre la marcha que después, cuando se llega a un sitio donde se puede escribir, donde vamos a ver escribiendo las cosas. Por lo tanto, por aquí no se escribió nada. Comienzan los primeros escritos ya por acá, hacia el siglo X antes de Cristo, comienzan los primeros escritos a surgir. En la corte del rey comienzan a surgir los escritos que van mostrando ya las tradiciones que van llegando, diferentes tradiciones. Hay por lo menos 4 tradiciones diferentes que van llegando aquí. Por ejemplo, hay una que se llama, por decir algo, no va a detenerme en esto, pero hay una que se llama la tradición eloísta. ¿Qué quiere decir esto? La que llama, cuando habla de Dios, dice Elohim. Elohim. Entonces, y hay otra que es la tradición yavista, que es la que cuando habla de Dios tiende a decir Yahvé. Y la tradición sacerdotal. Y así hay diferentes tradiciones que van llegando a lo largo del caminar en medio de las tribus y de los clanes, que después se van a concretizar ya por fin en la corte del rey, cuando el pueblo de Israel está unificado bajo la figura, alrededor de la figura de un rey. ¿Ven? Es importante entender esto. Y uno dice, sí, pero espérese, monseñor, pero entonces se perdió mucho en el camino. Probablemente. En la vida se ha perdido mucho. Usted no recuerda todo, pero créame una cosa, la gente que no tiene escritura recuerda más de lo que se imagina. Y a veces añade cosas. Y forma parte de la tradición. Que después lo importante es que el escritor es el que va a estar orientado por la gracia del Espíritu Santo para que una leyenda pueda tener veracidad en la enseñanza, no en la historia de esto. Por ejemplo, el famoso cuento de, ahí viene el niño, que de repente varias veces alarmista, en el cuento famoso que decía que ahí viene el lobo, y todo el mundo venía y el lobo no estaba ahí. Y otra vez, ahí viene el lobo, y no está, y no está, y no está. Y dice que finalmente él, cuando llegó el lobo, él gritó y nadie le hizo caso, suponiendo que el lobo era mentira. El lobo vino y se comió todas las ovejas. ¿Esa historia es verdad, sí o no? ¿Es verdad, sí o no? Oigo sí, oigo no. Puede ser. Ok, aquí viene el punto. Traten de quitarse la mentalidad del siglo XXI que llevan. Históricamente no ocurrió. Ah, entonces no ocurrió. No, sí es verdad. La enseñanza es verdad. La enseñanza es que cuando usted no dice la verdad, entonces después no le van a creer. ¿Eso es verdad, sí o no? Entonces sí es verdad lo que pasa. Lo que pasa es que usted tiene que entender, la narración es un cuento didáctico. Y si no lo entiende así, usted va a decir, eso no es verdad. Y es verdad. Como las fábulas de Esopo. Son ciertas. No lo que narra históricamente, pero sí la verdad contenida en ellos. ¿Entienden? Es importante entenderlo así para no comenzar a ser críticos ante una Biblia que no está pretendiendo hablarle al hombre del siglo XXI. Está pidiendo al hombre del siglo XXI que entre en su narración, que es diferente. Por eso tenemos que aprender a quitarnos el sombrero y aprender a dejar que la enseñanza, movida por el Espíritu Santo, nos hable a nosotros también. Entonces, vamos a ver, seguimos entonces, quedamos en Josué. Josué va a ser el siguiente libro. Como ustedes ven, tienen un cuadro ya, pero igualmente vamos a ir viendo cómo Josué es el siguiente libro. El libro de Josué va a haber la toma de la tierra, toda esta parte aquí, estamos hablando de 1210, va a haber, antes de Cristo, va a haber la toma de la tierra, aquí va a haber la posesión, va a haber una lectura de la ley. Cuando se llegue al pueblo, va a haber la lectura de la ley, se va a repartir las tierras en tribus y va entonces a haber una conquista real de la tierra cuando se atraviesa el Jordán. Y después de la conquista de la tierra, entonces va a haber Josué va a tener que hacer un pacto con todas las tribus. No hay manera de gobernar si no es por pequeños grupos.
Entonces todos los jefes de clanes al final llegan con Josué y hacen un pacto que se va a llamar el pacto de Siquem, capítulo 24 de Josué. Allí en el pacto de Siquem acuerdan seguir, ponen 12 piedras como significan los testigos, las 12 tribus, que son testigos de que vamos a continuar los mandamientos en cada uno de los lugares donde tengamos que vivir en la tierra prometida. Y entonces aquí la tierra prometida va a ser ocupada por Josué. Después de esto vendrá entonces el periodo de gobierno de esos jefes de clanes que se va a llamar el libro de los jueces. Vamos a quitar este porque todavía no hemos llegado aquí. El libro de jueces va a narrar estos líderes carismáticos que van a tener que legislar, que van a tener que regionalmente manejar todo. Esos van a ser los jueces. Por un tiempo, los jueces van a ser, el pueblo de Israel va a estar en la mano de los jueces, que van a ser personajes que tienen una notoriedad dentro de lo que sería la región. Hay jueces muy famosos. Débora es uno de los jueces famosos. Gedeón es otro. Uno de los más famosos de los jueces es Sansón. Han oído hablar de Sansón. Y se le narra a los niños como si fueran cuentos. Sin embargo, no es así. No es un cuento, es una historia que pretende en esa región cómo se manejaba la situación. Jueces es un libro muy interesante que va a presentar estos líderes que van a ir llevando todo. Después de esto va a venir entonces otros libros que van a ser 1 y 2 de Samuel. Va a surgir la figura de un personaje, Samuel, y en esa figura del personaje Samuel, alrededor de él, Samuel, va a comenzar a surgir la necesidad del pueblo que quiere un rey. Aquí va a surgir la figura de la creación de una institución en Israel que va a caer después, con el paso del tiempo, en decadencia, pero que por un tiempo va a ser esplendoroso y va a ser la monarquía. La monarquía de Israel, el rey de Israel, va a ser algo importante. Y entonces el pueblo de Dios pide a Samuel. Samuel es el profeta que comienza a aglutinar, una figura muy particular que visita todas las regiones, un hombre de Dios, un profeta de Dios, que es el que aglutina todo, y el pueblo le pide, necesitamos un rey. Cuando nos atacan por aquí, solamente el clan de acá está preparado. Cuando nos atacan acá, el clan solamente de aquí está preparado. Necesitamos una guardia que sea nacional, necesitamos organizarnos mejor. Y aquí hubo un conflicto porque Samuel va a donde Dios y Dios le dice, pero si el rey era yo, y ahora quieren un rey, y eligen al rey. Y aquí va a salir el primer rey que se va a llamar Saúl. Shaul. Shaul en hebreo significa el solicitado. Y ese es su nombre y esa es exactamente la esencia de su realidad, que él fue el solicitado, fue el rey solicitado, Shaul. Un tocayo suyo va a ser nada más y nada menos que San Pablo, que se va a llamar Saulo, que es el nombre Shaul, el solicitado. ¿Sabías que? 39 libros componen el canon del Antiguo Testamento. Lo hicieron los mismos judíos y quedó establecido 200 años antes de Cristo. Ya regresamos.